vamos a reforzar algunos contenidos de matemática que es importante que veamos. Ya, específicamente, vamos a comenzar con los números reales, ¿ya? Los números reales es un conjunto numérico que ya en ciencia media es como el más importante, porque es un conjunto grande que involucra varios conjuntos dentro. Este número real es el que se ve como la recta numérica, ¿ya? Me habla de los números reales, hay una presentación histórica, video introductorio, dice. Voy a compartir los links para que después lo pueda ver. A ver, ahí entra el primero. Cuénteme, ¿se escucha el video? Sí. Y ahora, a ver, si quiero se escucha, me avisa, yo lo voy explicando. Ya vamos a ver esta cosa cortita. Profe, yo no veo el video. No veo nada. Tampoco veo, profe. Ya, no ve nada, aún lo vamos a poner. Espera un poquito, que lo estaba buscando, deme un segundo. Gracias por avisarme. Ahora sí. Deme un segundo. Ya, ahora sí, está buscando un video. Entonces, vamos a trabajar con los números reales en esta clase. Ese va a ser nuestro tema, ¿de acuerdo? Y ahí me habla sobre los números reales, habla sobre una evolución histórica. Vamos a ver un video cortito, lo vamos a ir comentando. Si no se escucha bien el audio del video, me avisa, ya para ir explicándoselo yo. Y si que se escucha bien, seguimos escuchando sin problema. Y ahora sí. No está hablando del contar. 1, 2, 3, 4, 5. Uno cuando cuenta es algo obvio para nosotros en estos momentos, pero hubo un momento, si retrocedemos la historia, en donde eso no ocurría. La gente no sabía contar. Simplemente porque no se había inventado el hecho de contar, ¿ya? La consulta, ¿se escucha el audio del video o se escucha muy despacio? Para ir No, no se comentando No escucha. se yo en cualquier escucha caso. nada. Nada. No se escucha nada. Ya. No se escucha. Entonces, en ese caso tiene que decirme, profe, no se escucha el audio para yo ir explicándole. Porque si terminamos el video, después que termina me dice, es que lo vimos y no escuchamos nada. Entonces, lo voy explicando yo. Ahí me está hablando de que al principio los seres humanos trataban de buscar una forma de ir explicando por medio de dibujos como la idea, el mundo que percibía. Y podían contar elementos que tenían. Me bajo un poco el volumen. Dice que hay evidencias fósiles que se han descubierto. Dice que hace 18 o 20 mil años atrás ya habían rastros de cosas con matemáticas. En tiempo del hombre primitivo. Ahí muestra como una cuña que podría ser. Son peroné de babuinos, animales que tienen marcas que llevan conteos. El que lo vea piensa que es algo decorativo solamente, pero al verlo con detalle, se puede fijar que tiene como unos pequeños cortes, donde eso indicaba que se ocupaban para contar, hace muchos años atrás. Ya, dice que acá estar hablando del carbono 14, también, algo que se puede utilizar para datar cosas de qué antigüedad tienen, porque el elemento del carbono sirve para, la presencia del carbono sirve para identificar qué tan antiguo es algo, algún fósil o algo así. Está hablando como eso. Ahí están hablando de que las personas que ocupaban estos utensilios eran para contar, con la intención de contar algo. Pueden contar la cantidad de familiares, cantidad de animales que tenían, cantidad de presas que iban cazando, o la cantidad de animales que tenían para hacer sus cargas.
ahí está hablando de que aquí surgen los números naturales, que son los primeros que ocupamos para contar. Quieren ser el 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Así que la organización social de las personas requiere nuevas cosas para ir aumentando. Dice que a lo largo de los siglos en documentos aparecen los números negativos, que vienen a ser como a necesidades, por ejemplo, como las deudas. Cuando tenemos números positivos y números negativos, ahí tenemos los números enteros, que es la mezcla de ambos. Y ahí dice que también puedo tener un entero y dividirlo en sus partes. Por ejemplo, una torta que se divide en 8 partes, se puede separar en 2 partes, que sería 3 octavos y 5 octavos en cada caso, que vienen a ser las fracciones. En ese momento se pensaba que ya tenía todo el conocimiento de los números, pero aún no faltaba más por descubrir. Se él descubre los números irracionales. Ya, acá dice que los números irracionales surgen a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, el que está ahí abajo, disculpe, abajo a la izquierda, el que dice a al cuadrado más b al cuadrado es igual a h al cuadrado, es el teorema de Pitágoras, que sirve para calcular la diagonal del triángulo. Ahí hay un triángulo, el que mide 1 y el que mide 1, esos se llaman los catetos. Los catetos se reconocen porque los dos son 2 catetos y ambos forman un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados es el ángulo común que se forma en las puertas, en las ventanas, en los cuadrados, es como esa esquina de 90 grados. Entonces, el 1 y el 1 forman 90 grados, son catetos. Y el que queda en diagonal de forma así oblicua, esa es la hipotenusa, que viene a ser el h. ¿Ya? Entonces, dice que en el caso que usted aplique el teorema de Pitágoras a un triángulo con esta característica, 1, 1 y el otro que es desconocido, ese valor desconocido va a tener un valor irracional, que en este caso ahí no lo he puesto aún, pero es la raíz de 2. De eso está hablando. Voy a explicar un poco la fórmula que aplicó allá. El teorema de Pitágoras dice a al cuadrado más b al cuadrado, donde el a y el b son los catetos los que forman 90 grados. Acá uno mide 1 y el otro también mide 1. Ambos miden 1. Y el h representa a la hipotenusa, la que está en diagonal. Entonces, en este caso no se sabe cuánto mide, por eso que sigue siendo h, un valor desconocido aún. 1 al cuadrado, estoy acá debajo del triángulo viendo el ejercicio que está ahí. 1 al cuadrado es 1 por 1, que me da 1, está hacia abajo. Más, y de nuevo, 1 al cuadrado es 1, se anotó ahí. Eso es igual a h al cuadrado. Si usted suma 1 más 1, eso da 2. 2 es el h al cuadrado. Entonces digo, el h es un valor desconocido. Yo me pregunto, ¿qué número elevado al cuadrado me da 2? O sea, un número multiplicado por el mismo número que sea 2. Y ese tipo de problema llevó a los matemáticos a decir, hay algunos números que son distintos a los que conocíamos anteriormente, que eran los enteros, que tenían parte positiva y negativa, que iban de uno en uno, los números racionales, que son todas estas fracciones que encontramos, y ahora llegó uno que no es ni racional ni irracional, y aquí vienen a aparecer las raíces, esa materia. Dice que ese número tiene que ser la raíz de 2, porque la raíz de 2 es aquel número que multiplicado por el mismo me da 2. Raíz de 2 por raíz de 2 da 2. Por eso que el h tiene que ser raíz de 2. Tema número irracional es eso. Dice que algunos números conocidos que también son irracionales, el número pi, que se ocupa para calcular el área y perímetro de circunferencia. Hay otro que se llama el número phi, o el número áureo, que es una proporción entre las cosas de la naturaleza, es como un número más o menos divino, 1, y algo parece que es. Hay otro que se llama el número e, que se ocupa en una materia de logaritmos naturales. Está presente el número e, que es el número de Euler. Euler es el matemático que lo descubrió, y es un número que después de la coma tiene infinitos decimales. Estos números irracionales
la parte clave que tiene un número cualquiera, puede ser, no sé, 5, y después algo después de la coma con hartos números, pero no acaban nunca, de acuerdo de los irracionales. Son infinitos después de la coma. A lo mejor no será que sea 5, a lo mejor puede ser 1.539,3870,4, no sé, y nunca se acaban. Esos son irracionales. Si usted tiene un número y después de la coma se acaban, esos son del tipo racional, o sea que se puede escribir como fracción. Eso hay que tenerlo en mente. Y hay algunos que después de la coma nunca se acaban, son infinitos, pero tienen una particularidad. Y eso es que tienen una secuencia que se repite, como por ejemplo, voy a buscar acá antes de avanzar con eso, los números periódicos y semiperiódicos. Vamos a ver esto. Números periódicos. Hay ejemplo de números periódicos. A ver, está cargando un poco. Se ve un poco borroso aún. Está borroso. Deme un segundo. Vamos a buscar acá alguna imagen que muestre números periódicos. Ya esa. Mira, arriba dice 0,11111. Ya es un número periódico, porque hay un periodo que el 1 que se repite, ¿de acuerdo? Y en ese caso vale un noveno. El otro, el un séptimo, se puede escribir como fracción, ¿de acuerdo? Dice 0,14285, y 7. Y ahí se repetía algo, es una secuencia que se repite. En el un tercio, 0,33333, hay algo que se repite. Esos son números periódicos. 2 dividido en 27 me da 0,074, y continúa hasta el infinito. 7 doceavos es 0,58333333. Ya, no es necesario que siempre comiencen 0, pueden ser, no sé, 8, y después venga lo que se repite, o 543, y después lo que se repite, ¿de acuerdo? Esos son números periódicos. Hay otro tipo de números que son los semiperiódicos. A ver si se ve. En el caso de los semiperiódicos, son números que está la coma, viene algún número y después lo que se repite. Mire, en el caso del 7/30 dice 0,2 y después empieza el 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y se escribe al lado 0,2 y el 3 tiene el periodo. La rayita arriba es el periodo, que indica que ese 3 se repite hasta el infinito. En el caso de 8/15 da 0,5 y de nuevo se repite el 3, 3, 3, 3 y se escribe 0,5 y el 3 periodo. El 1/6 es 0,1 y después 6, 6, 6, 6 hasta el infinito. Se escribe 0,1 y el 6 en periodo. Esos son números semiperiódicos. En el caso de que después de la coma venga algo y después lo que se repite. Ese algo no es necesario que sea un número, puede ser 2, 3 o 4 números y después lo que se repite. Y los periódicos, cuando después de la coma comienza el tiro lo que se repite. ¿Ya? En ambos casos se pueden escribir como fracción. Y el hecho de que se pueden escribir como fracción hace que sean del tipo de número racional. Los racionales pueden ser como fracción. Y acá me está hablando de los irracionales, o sea, los que no se pueden escribir como fracción. La mezcla de los dos, de lo racional y lo irracional, son los números reales, que es el conjunto que a usted le interesa trabajar en este curso. Y ahí me está diciendo que los reales, entonces, en el fondo, es la unión de los números racionales, que es el conjunto Q, y los números irracionales, que tiene una letra I, pero la verdad que se ocupa una Q con asterisco matemáticamente, porque la I se reserva para los números imaginarios. Pero vamos a ver que en lo racional con lo irracional, la mezcla de los dos, esos son los reales. ¿Cómo se representa? En una recta numérica, como la línea de tiempo. Todos los números que están en esa línea de tiempo, en esa recta numérica, son números reales. O sea que tiene una parte racional o números irracionales, de los dos tipos. O sea que después la coma se acaban o se pueden escribir como fracción, y algunos que después de la coma son infinitos y no tienen una secuencia lógica. Ya dice que en este número, el campo en donde la matemática se desenvuelve, casi toda la matemática de la cotidianidad que uno utiliza, lo hace con este tipo de números, los números reales. Así que si usted comprende bien cuáles son los números reales, va a ser mucho más fácil trabajar en matemática. Vamos a ver
algún dibujo ahí que hayan de los números reales. Números reales. Imágenes. Siempre te puede buscar información. Si desconoce algo, lo busca y puedes resolver algunas dudas. Mira, ahí me dice que los reales que están en azul, en el fondo es la unión de dos conjuntos. Por un lado están los racionales en amarillo, que son los que se pueden escribir como fracción, y por otro lado los irracionales que están en rojo, números que no se pueden escribir como fracción. De por sí esos números irracionales tienen otra forma de escritura, como las raíces o algunos números en específico, como con el número pi, el número e, el número phi, son como con letras. En el caso de los racionales, dentro de los racionales hay un conjunto que son los enteros, que tienen números positivos y negativos y van de uno en uno. Y dentro de los enteros están los naturales, que son los que ocupamos para contar. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Ahí hay una idea. Acá otro esquema, voy a ponerlo así, con los mismos números. Dice, números, primero vamos a ir a los que están en color calipso, naturales. Los naturales son para contar. 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Esos naturales están dentro del verde, que es el conjunto Z, o el conjunto de los números enteros, que ahí tienen los mismos naturales, pero se le agrega el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el menos infinito. El conjunto Q, que está en color ahí morado, envuelve tanto los naturales como los enteros, y se llaman los números racionales. Y en ello están todos los que se pueden representar como una fracción. La parte que está solamente en amarillo, solo lo que está en amarillo, que no es lo que está dentro del conjunto Q, así como separándolo, lo amarillo vendría a ser el conjunto de los irracionales. Entonces están los racionales por un lado y los irracionales por otro, donde no tienen elemento en común. Ya, pero todos juntos se llaman los números reales. Y afuera de los números reales, un conjunto más grande que se llama los complejos, que no lo vamos a ver en esta clase. Así que no se preocupe por los complejos. Ahí hay otro dibujo para que se entienda bien la idea. Voy desde el centro hacia afuera. Adentro, los naturales para contar, del 1 al infinito, no se acaban. Esos están dentro de los enteros, que involucran los naturales, pero también el 0 y los números negativos. Los números enteros, que el conjunto Z, está dentro del que está en verde, que es el conjunto Q, o conjunto de los números racionales. Los racionales son todos los que se pueden escribir como una fracción. Esa es la parte clave. Como fracción, y también se puede escribir como decimal, porque si usted la fracción la resuelve, la fracción es una división. Al resolver esa división, le da números con decimales. Pero son números con decimales con cosas en específico. Por ejemplo, que después de la coma son finitos, o sea, se acaban, tienen un fin. O que después de la coma sean periódicos, o sea, haya una cantidad de números que se va repitiendo, una secuencia hasta el infinito, se repiten esos números. Puede ser 1 en el periodo, o 2 números que se repiten, o 3 o 4, o 20 números que se repitan. Pero hay una secuencia que se repite hasta el infinito. Hay otro que son los semiperiódicos, que está el número, está la coma, hay un cierto número y después el periodo, o sea, después lo que se repite. Ya, todo esto que están en verde, que son los racionales, están dentro, ya. Los que están en verde son los racionales, incluye todos los que están adentro. Afuera de lo que está en verde hay el color que es como celestito, es como algo así, y ahí hay números que no son racionales, que son números irracionales. Y ahí están números con raíces, número pi, el número e, el número phi, que están ahí en la esquina abajo, e, pi y phi. Estos números que también puede ser positivo o negativo, la unión de los dos, lo racional, que es lo que está en verde, con lo irracional, que está solamente en color como celeste, lo racional con lo irracional, da los números reales. Los reales es la unión de los dos. Voy a mostrar ahora con la recta real, para que lo vea que se puede con una recta. Aquí hay una idea. Los números reales, ahí está, y entre medio tiene muchos números, ¿de acuerdo? Por ejemplo, está el 0 y está el 315, ahí entre medio. Pero la verdad que entre el 0 y el 315, entre medio hay infinitos números, son muchísimos. Incluso entre el 315 y el 415, entre medio de los dos también hay infinitos. Cada puntito que se imagina ahí va a ser un número distinto. Entre el 10 15 y el 1, entre medio también hay infinitos números, muchísimos. Hay números racionales y números irracionales, de los dos tipos. Entonces esa es la forma de representarlo, como una recta numérica. Hay otro más. Representación de la recta. Entonces ahí se fija que
Entre medio del 3 y el 4 empieza a dividir, pero dado dos líneas o dos números, usted puede encontrar uno siempre en el centro. Entonces yo tengo 2 y encuentro uno que está metido entre el medio de los dos. Basta calcular su promedio. El promedio de dos números es el que está en el centro. Por ejemplo, el promedio entre 3 y 4 sería 3 más 4, que es 7, y el promedio sería la mitad del 7, que es 3,5. El 3,5 está justo entre el 3 y el 4. Pero entre el 3 y 3,5 también hay uno entre medio. Y entre medio y 2 también va a haber otro. Entonces, dado dos números, siempre va a haber uno entre medio. Se puede sumergir en la recta hacia la profundidad y dado dos chiquitos, aunque estén muy juntitos, siempre va a haber uno al lado del otro. O sea, uno entre medio de dos números. Ya, vamos a cerrar ese video. Vamos a seguir viendo acá. Eso. Y aquí me lo está escribiendo. Los naturales, su símbolo es la N y son números que sirven para contar. Algunos comienzan los naturales del 1, del 1 hasta el infinito, de 1 en 1, y otros comienzan desde el 0, del 0 al infinito, de 1 en 1, ¿ya? Yo, por mi parte, soy de los que ocupan desde el 0 en adelante, porque así lo aprendí en la universidad. Hay algunos que lo ocupan desde el 1 en adelante, por ejemplo, la prueba de la PSU se ocupa desde el 1 en adelante, por si acaso. Ya, los números enteros. Los enteros, dice su símbolo es Z, y está formado por los números naturales y por sus inversos aditivos, o sus números negativos, que son los inversos aditivos que dice ahí. Ya, entonces, el 1 tiene al menos 1, el 2 va a tener al menos 2, el 3 al menos 3, el 80 al menos 80, y entre medio está el 0, donde el 0 no viene a ser ni positivo ni negativo, ya es un número neutro. Aparte de eso, están los números racionales, cuyo símbolo es el conjunto Q, la letra Q. Es el conjunto de todos los números que lo puede escribir como el cociente entre dos enteros. O sea, los números racionales tienen esta parte, que el conjunto Q se definen como todos aquellos números de la forma P sobre Q, o sea, como una fracción. Esos dos puntitos no es una división, significa tal que, ya, P sobre Q, tal que el P y el Q pertenecen a Z. Están en Z, o sea, son números enteros. O sea, puede ser número positivo, negativo o cero. Pero hay una pequeña condición, que el Q, que el que está abajo, dice ahí, sea distinto del cero. Ahí cuando sale tachado, significa distinto. Entonces al final son todas las combinaciones de fracciones, donde el que está arriba y el de abajo sea número entero, pero la única condición es que el que está abajo nunca puede ser cero. El de arriba sí puede ser cero, el de abajo no. Los números irracionales, dice, su símbolo puede ser la letra I, la verdad que algunos ocupan en los irracionales como la Q con un asterisco, y es el conjunto de todos los números que no se pueden escribir como la razón de dos números enteros, o sea, no se puede escribir como una fracción ese tipo de número. Los números reales, el símbolo es la R, y su conjunto resulta de la unión de los números racionales con los irracionales. Si usted mezcla lo racional con lo irracional, da vida a los números reales, ¿ya? Ojo, tanto lo racional como lo irracional están metidos en la recta numérica, están todos dentro. Por ejemplo, si yo digo el número pi es aproximadamente 3,1415996, y sea hasta el infinito, son muchos decimales. Entonces, el 3,14 que le dice la mayoría es un número que está entre el 3 y el 4. O sea, usted lo puede ubicar ahí. Ahí está el número pi, más o menos. ¿Ya? Y eso es un número real. Ya. Antes de avanzar con la materia, dudas acá al respecto de los números reales. ¿Se entiende a qué se refieren con conjunto de los números reales? Los y las escucho. Comente cualquier duda que tenga al respecto. Si algo no se entiende, dígame nomás. Y le repito, algún no se entiende alguno de esos conjuntos. Lo que me interesa es que entiendan que son los reales. Dígame, Sí, diga, maestro. En los números reales me cuesta un poco entender. Como, no sé si usted podría hacer un ejemplo de eso, por favor. Ya. Sí. Mire, la verdad es que todos los números que nosotros vemos son todos reales. Todos. Cuando usted, los números naturales, mire, es que viene de acá. Los números naturales que están nombrados arriba, si que usted entiende cuáles son, que así del 0, 1, 2, 3 hasta el infinito, ese es un número natural, pero a la vez es un número real, porque están los reales. Ese que está ahí. Todo número natural es un número real, es real. Lo mismo pasa con los enteros. Los números enteros, estos que están aquí,
desde el menos infinito, pasando por el menos 40, menos 39, menos 38, y va bajando, se va subiendo, mejor dicho, hasta que pasa por el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta el infinito. Todos esos tipos de números también son números reales. Esos son números reales. Ah, Pero ya. si usted lo quiere clasificar en un conjunto en específico, puede decir, ah, este es un número entero, pero a la vez es real, porque lo real es como el conjunto que los engloba a todos. Los números racionales, o sea, cualquier fracción que se le ocurra, y consulte nomás. Ya. Entonces, los números racionales, que son las fracciones, cualquier tipo de fracción que a usted se le ocurra, va a ser un número real también, porque todos los números racionales, que es el conjunto Q, las fracciones, son a la vez números reales, porque lo real lo engloba. Lo mismo pasa con los números irracionales. Los números irracionales que vienen a ser como las raíces. La raíz de 2 es un número que después de la coma tiene infinitos, nunca se acaban. Es irracional, pero a la vez es real. El número pi también es un número irracional, pero a la vez es real. No sé, si yo hago combinaciones de eso, no sé, la raíz de 8 dividido en 3. Ese número también, después de la coma son infinitos, también es un número irracional. En el fondo, todos los que hemos nombrado de aquí hacia arriba, lo natural, entero, racional e irracional, todo eso son los números reales, ¿ya? Los que no son números reales son los números complejos, pero los números complejos, a diferencia de los reales, es que tienen una parte real y tienen una parte imaginaria. Cuando usted mezcla lo real con lo imaginario, es el mundo de los complejos. Aquí no estamos metiendo números imaginarios, así que no se complique la vida, solamente metemos números reales. ¿Aclaré un poco la idea, maestro, de lo que son los reales? Sí, sí, muchas gracias. En resumen, los que le nombré acá son todos reales. Los naturales son reales, los enteros son reales, los racionales son reales y los irracionales son reales. Eso sería como en resumen. Ya, vamos a ver qué me dice acá. Dice, sistema numérico que conforma los números reales. Dice que los números reales son naturales, enteros, racionales e irracionales. Esos conjuntos mezclados se llaman reales, a ese conjunto. Números reales, acá, ya primero los naturales, dice, su símbolo es la n, que falta ahí, y son los números que sirven para contar, repitiendo la idea. Después, entre medio de lo natural y los reales, hay como una C y una rayita. Eso significa subconjunto de. Los números naturales son subconjuntos de los números enteros. O sea, es un conjunto que está dentro de otro. Ya yo de la primera clase hablaba de los subconjuntos. Por ejemplo, yo puedo decir, ya estoy en el colegio, tengo un conjunto de lápices y están dentro del estuche. Y podemos hacer la mochila. La mochila también es un conjunto que tiene varias cosas dentro. Si el estuche lo meto dentro de la mochila, el estuche es un subconjunto de la mochila, donde la mochila es un conjunto grande, pero dentro tiene un conjunto que es el estuche. O puede ser el cuaderno también un subconjunto, donde cada una de sus hojas son elementos de ese conjunto. Ya, entonces, los naturales están metidos dentro de los enteros. Como que los enteros es la mochilita y los naturales es un elemento dentro de esa mochila. La diferencia es que los enteros tienen también los números naturales que sirven para contar, pero se le agregan los números negativos. Los racionales son los que se pueden escribir como fracción, esa es la parte clave, o como división de dos números enteros, ya que es lo mismo. Y entonces los enteros están dentro de estas fracciones. Si yo pienso cualquier número entero, no sé, el número 8, el 8 usted lo puede pensar como 16 dividido en 2. O sea, 16 dividido en 2, sí, división de dos fracciones entero. O sea, me da 8. O el menos 8, puede decir, menos 16 dividido en 2, eso me da menos 8. Lo puede escribir como fracción. Ya, entonces, hasta el momento estos van por un mismo camino, los que están arriba. Los naturales están dentro de los enteros y los enteros están dentro de los racionales. O sea, los que sirven para contar están dentro de los que son positivos y negativos, que van de uno en uno, y esos que son los enteros están dentro de los racionales, que son los que se pueden escribir como fracción. Están todos por la misma línea. Pero hay una línea aparte, que son los irracionales, que son números que no se pueden escribir como fracción. O sea, nosotros los números los vamos a clasificar en dos tipos. Los que lo podemos escribir como fracción, que son racionales, y los que no se pueden escribir como fracción, que son irracionales. Tanto lo racional como lo irracional están metidos dentro de los enteros, donde los enteros es
el que tiene el símbolo de la R, y es la unión de esos dos. Es lo racional unido con lo irracional. Y ambos números, usted lo puede ver en la recta numérica, como en la línea de tiempo. Pues hay números racionales que son positivos y números racionales negativos. Lo mismo con los irracionales, también hay positivo y negativo. Así como está el número pi, también está el número menos pi. Como está el raíz de 2, está el menos raíz de 2. Ya. Esa es la idea. Hasta el momento, ¿se aclaró más la idea? ¿Alguien tiene alguna duda aún? ¿O avanzo nomás a la próxima diapositiva? El concepto bueno que lo tenga en mente para poder trabajar después con estos números. Porque dentro de los conjuntos tienen ciertas propiedades que se van cumpliendo. Ya, ahí me va desglosando los naturales. El símbolo de la N, esto es bien repetitivo porque quede bien guardado. Para contar, dice que acá toman el 0 como natural. O sea, igual como lo aprendí yo. Como le digo, hay algunos que lo enseñan que el 0 no es natural, que comienzan desde el 1. Yo digo que es natural porque sí sirve para contar el 0, porque yo le puedo decir, ya sabe que tengo una mesa, y en la mesa, ¿cuántos dinosaurios tengo? Ah, hay 0 dinosaurios. Sirve para contar. Dice, hay ecuaciones que no se pueden solucionar con el conjunto de los números naturales. Por ejemplo, acá me da una ecuación. Una ecuación, algo como de esta forma, hay una X, y dice, es un valor desconocido, ¿ya? ¿Cuál es el resultado de ese valor desconocido? ¿Alguien me podría dar la respuesta? -3. Menos 3. Entonces, si a 5 sumado con el número menos 3, eso le da 2. Fíjese que el número menos 3 no es un número natural, porque es negativo. Entonces, usted desde que empezó a hacer restas, siempre ocupó números negativos, ¿ya? Y en este caso, 5 sumado con menos 3 me da 2. Entonces, ahí hay una solución que la equivale menos 3, donde el menos 3 no es un número natural. Y ahí dice, oye, ¿qué pasa? Hay números que son soluciones acá, porque el 5 es positivo, el 2 es positivo, pero la respuesta no es positiva, es negativa. Entonces viene a necesitarse otro conjunto. Ya viene a haber un nuevo conjunto que deben ser los números enteros. Lo entero, el símbolo de la Z, está formado por números naturales y lo inverso aditivo de los naturales. El inverso aditivo es el mismo número con signo cambiado. ¿Qué quiere decir esto? Que el inverso aditivo del 3 va a ser el menos 3. O el inverso aditivo del menos 2 va a ser el 2 en positivo. Lo inverso aditivo es el mismo número pero con signo cambiado. En el fondo están todos los naturales con su inverso aditivo, agregándole ahí el 0, ¿cierto? Ahí dice que los naturales es un subconjunto de Z, o sea, los naturales están metidos dentro de Z. Pero hay ecuaciones que no se pueden solucionar con los números enteros. Por ejemplo, el 5 es entero, el 1 es entero, pero me dice, 5, ¿por qué número me da 1? ¿5 por qué número me da 1? ¿Por una? Ya, en el caso que hacemos 5 por 1, me daría 5. Ah, no, tiene Tiene que razón. ser, sí, pero no estamos mal, está bien intentarlo. 5 por algún número que me dé 1. Ya, esto es una ecuación. ¿Cómo despejaría la X en esta ecuación? El 5 que está multiplicando la X, ¿cómo sale de ahí el 5? ¿Cómo lo sacamos? Creo que en algún momento lo hablamos en clase. Menos 4, Ya, cuando el número está multiplicado. 5 por 4. menos 4. Ya. Ah, ya. 5 por menos 4 da menos 20. Así que tampoco sería esa la respuesta. Mira, voy a explicarle cómo se resuelve la X. Si yo quiero despejar la X de ahí, el 5 que está multiplicando la X pasaría dividiendo al 1. O sea, el X sería igual a un quinto. El valor de X que ando buscando es un quinto. Un quinto es el que sirve. Veamos por qué. A ver, trato de buscar una imagen. Disculpe. Veamos que es un quinto. 5 quintos. Profe, ¿cómo sé que eso es una multiplicación y no la X no representa más?
Ah, ya. ¿Por qué? Mire, em, porque es que en matemática, cuando hay un número y una letra, se sobreentiende de que se están multiplicando. Yo le voy a dar un ejemplo. En ajedrez, yo juego ajedrez, en ajedrez las piezas tienen valores. Yo le puedo decir, ¿sabe qué? El caballo en ajedrez, un caballo vale por 3 peones, ¿ya? Pensemos que la X representa al caballo. Si el caballo vale 3 peones, yo le digo 5 caballos. ¿Cuánto sería 5 caballos? ¿A cuánto equivale 5 caballos? Perdón, no le 15, entendí bien. 15, Mire, 15 la respuesta, pero voy a repetir lo que dije recién. Yo dije que en ajedrez, el caballo en ajedrez vale por 3 peones, un caballo vale por 3 peones. Si yo le digo tengo 5 caballos, ¿cuánto valen entonces los 5 caballos? 15. Si cada caballo vale por 3, 5 caballos vale por 15, ¿ya? Sí, 15. Usted cuando dice 5 caballos, lo puede escribir 5C. El 5C, si usted sabe que la C vale 3, ¿qué hizo con el 5 y el 3? Lo sumó, lo multiplicó, lo restó, lo dividió. Se multiplica. se Y multiplica. multiplica. Entonces, 5C significa 5 por C, ¿ya? Acá en la misma idea, 5X significa 5 por X. Entonces, yo quería buscarle quería explicarle que 5 quintos es lo Esa, mismo que 1. profe, Lo que disculpe, es, pero esa es mi confusión, porque de repente hay un número y está con, no sé, digamos con la X, pero de repente se suma o de repente se multiplica y ahí es donde yo no sé llegar cómo sé que se hace eso. ya mire, cuando es suma, se escribe el signo de suma. Cuando es resta, se escribe el signo de resta. Cuando es división, se puede escribir como una fracción o con el símbolo de división. Pero cuando es multiplicación, se escribe, bueno, cuando hay letra, es el número de la letra nomás. Si digo No. 5AB, significa 5 por A por B. Si digo 14 ABC, significa 14 por A por B por C. Siempre es No sé si multiplicación le entonces. expliqué eso. Cuando hay números con letra y no hay ninguna operación entre medio, se sobreentiende que se está multiplicando. Es Ah, multiplicarlo. ok. Ando buscando el 5 quintos, espera un poquito. Acá. Ya mire, hay una fracción. En el centro está la unidad, el entero, dividido en 5 sí. partes. Arriba a la izquierda está el 1/5. Toma una de las 5. La que Ujú, está arriba a la derecha son 2 son 2 quintos. quintos. La que está abajo a la izquierda hay 3 quintos. Después, ¿Sí? abajo a la derecha, 4 quintos. 4 quintos. Y en el centro, 5 quintos. Ujú, 5 veces 1/5 da un entero. ¿Estamos de acuerdo? ujú, sí. Yo tengo 5 veces 1/5, es un entero. Entonces, acá en la diapositiva, en lo que yo quería explicar, decía 5 veces qué cosa me da un entero. Y la respuesta tiene que ser 1/5, 5 veces 1/5. La solución es X vale 1/5, porque 5 veces 1/5 va a ser un entero. ¿Entiende eso, no? ¿Se lo escuchó? ¿No se lo escucha, profe? No se le escucha. Sí. ¿Se entiende que 5 veces 1/5 eso es un entero? Ya, sí. ¿Se entiende con el dibujo? Sí. Voy a mostrar de nuevo el dibujo, por si acaso. Acá está el dibujo. Entonces, si yo tengo 1/5 solito, eso es 1/5. 1/5 por 2 son 2 quintos. 2 quintos. 1/5 Sí. por 3 son 3 quintos. 1/5 por 4 son 4 quintos. Y 1/5 por 5 son 5 quintos. Donde 5 quintos es el número Es un 1, un entero. entero. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, 5 por 1/5 es un entero. Sí. Eso lo tengo Por cierto, eso es lo que me claro. interesa que entendieran. Sí. Ya. Lo mismo con el 4, por ejemplo, 4 cuartos es un entero, 3 tercios es un entero, 7 séptimos es un entero, 8 octavos es un entero. Siempre un número dividido en el mismo número da el entero. Ya considerando eso, a ver si lo que le dije recién, si yo pienso en el número 1/7, ¿cuántas veces debo tener el 1/7 para que me dé un entero? O dicho de otra forma, 1/7 multiplicado ¿por qué número me da un entero?
¿Por un sexto? No. Multiplicado por Muy bien. Ahí 7. me comparé. Por un Por 7. séptimo. Ya, un séptimo. Sí, mire, imagínense una pizza. Usted tiene una pizza. El micrófono. Ya, imagínense una pizza y usted la divide en 7 partes iguales. Si de las 7 partes iguales toma uno de esos trocitos, eso se llama un séptimo. Para tener la pizza entera, tiene que tener los 7 trozos, porque yo la divido en 7 partes. O sea, 7 séptimos de un entero. 7 Ya, séptimos. los racionales. Ahí me está hablando. Los racionales son con el símbolo Q, el conjunto de todos los números que se pueden escribir como una fracción, de la forma P dividido en Q, tal que el P y el Q están los números enteros. O sea, el P y el Q pueden ser números positivos o negativos. Ahí están algunos ejemplos de números racionales: un medio, menos 3/4, un quinto y menos 2. ¿Ya? Ahí está. Por ejemplo, ahí dice que el 5 es lo mismo que decir 5 dividido en 1 como fracción. Porque 5 dividido en 1 sigue siendo 5. Pero hay ecuaciones que no se pueden solucionar en números enteros, ¿ya? Siempre los conjuntos numéricos aparecen por una necesidad. O sea, hay soluciones que no están en el conjunto y aparece un nuevo conjunto. Mire, pasó acá. Trabajamos con números positivos, pero la respuesta era un número negativo. Entonces necesitamos un conjunto con números negativos. Ya. Tenemos un conjunto con números negativos. Buscamos la solución y ahora la solución es una fracción. Entonces necesitamos un conjunto con fracciones. Ya, tenemos un conjunto con fracciones. Trabajamos con las fracciones y podemos ver cosas así como, por ejemplo, un número que elevado al cuadrado me dé 2. Un número por el mismo que me dé 2. ¿Qué número multiplicado por el mismo me da 2? ¿Cuál podría ser? 2 por 1. Pero escúcheme lo que digo. Un número multiplicado por el mismo número que me dé 2. ¿1 por 1? En ese caso del 1 por 1 me daría 1. Si lo 1 por sumáramos 2. me daría 2. Y 1 por 2 son números distintos. Entonces ahí no cumpliría la condición de que un número multiplicado por el mismo número que me dé 2. Les pasa esto porque están pensando solamente en los naturales, en los números naturales, números enteros. No todas las soluciones son en los naturales los enteros. Y aunque quiera dar el siguiente paso a las fracciones, también tampoco tiene solución en las fracciones porque la solución no es ni natural, ni entero, ni fracción. Es un número que son las raíces. En este caso, la solución es la raíz de 2, que se define la raíz de 2 como aquel número que multiplicado por el mismo me da 2. Porque, ¿cuánto es raíz de 2? Ah, aquel número que multiplicado por el mismo me da 2. O sea, raíz de 2 por raíz de 2 da 2. Y me dice, ¿qué número elevado al cuadrado da 2? Dicho con otras palabras, ¿qué número multiplicado por el mismo me da 2? La respuesta es raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 se entiende que es 2. Si yo hubiera dicho x al cuadrado es igual a 3, la respuesta sería x igual a raíz de 3, o menos raíz de 3, puede ser en positivo o negativo. Si yo pusiera x al cuadrado es igual a 10, la respuesta sería x vale raíz de 10. Si diría ahí x al cuadrado igual a 180, la respuesta del x sería x igual a raíz de 180. En positivo o negativo, ¿ya? Hay un símbolo ahí más o menos que dice que la solución sirve en positivo y la solución sirve en negativo. Entonces, acá estamos los racionales, que el conjunto Q, y se fija, hay soluciones que no están ahí en ese conjunto, necesita un nuevo conjunto. Un conjunto que involucre, por ejemplo, las raíces o números, otro tipo de números. Y ahí nace el nuevo conjunto que son los irracionales. Ya, ahí dice que el símbolo es la I, pero no siempre se ocupa la I, se ocupa mucho también la letra Q, con un asterisco arriba. Dice que son como los racionales, pero son irracionales. ¿Por qué no se ocupa la letra I? Porque en matemática la I se ocupa más para los números imaginarios. Aquí, como llega hasta los reales nomás, ocupan la I, pero si trabajara en los complejos, ocuparía la I para los imaginarios, no para los irracionales. Ya, son los que no se pueden escribir como la razón de dos enteros, o sea, no lo puede escribir como una división, no lo puede escribir como una fracción, ¿ya? De dos números enteros. Hay un ejemplo que lo que mostraron en el video, que si yo tengo un triángulo y se aplica el teorema de Pitágoras ahí, donde el 1 y el 1 son catetos, el raíz de 2, que es la hipotenusa,
es un número irracional, ¿ya? Dice, los catetos miden 1 en ese triángulo, la hipotenusa mide raíz de 2. Dice que hay otros números irracionales que se ocupan las letras, el número pi, el número e, raíz de algún número, sobre todo con los números primos. Ojo, con los números irracionales, de por sí va a escribirlo de una forma como esta, acá abajo así como una cápsula con el número, con la raíz de 2, raíz de 17, como de esa forma, porque es imposible escribir el número de otra, con todos los decimales, porque después de la coma son infinitos números. En el caso de cuando trabajas con el número pi, que pone 3,14, 3,14 no es pi, ¿de acuerdo? 3,14 es un número racional, un número que se puede escribir como fracción. Pero el número pi sí es irracional, o sea, el número pi después de la coma tiene infinitos decimales. Pero como uno no puede trabajar con los infinitos decimales, lo deja en 3,14 nomás, o puede dejar 3,1, o 3,14, 3,14, 15, 9, 6, no sé, ocupar 6 después de la coma, ocupar 8 después de la coma, ocupar 200 después de la coma, puede darse todos esos lujos si quiere. Se ocupa mucho el 3,14, pero ya al acortarlo, hace que ya no sea irracional, sea racional, o sea, lo puede escribir como fracción porque lo acortó. Ahí está hablando que algunos números, un número dividido en 10 es 0,1, 0,2, 0,3. Un número dividido en 100 es como 0,01, 0,02, 0,03. Un número dividido en 1000 es 0,004 o 0,005, 0,006, y va dando esas comas. Eso no es relevante porque no se lo van a preguntar. Pero, y acá muestra números, ejemplos de números con decimales. El 1/2 se puede escribir como fracción. Si resuelve usted esa división con la calculadora, recuerde que para la prueba puede ocupar calculadora, así que si tiene complicaciones para hacer cálculos, puede ocupar calculadora. Eso no, parece que no hay problema. Hacer esa división daría 0,5. En el número pi es 3,1415992, y ahí después sigue. Y eso hasta el infinito, ¿de acuerdo? Y no hay una secuencia lógica, porque si hubiera una secuencia lógica o algo que se repite, sería número periódico o semiperiódico, pero no es de ese tipo. Entonces, el número 1/2 es número racional, fracción. El número pi es irracional, porque no se puede escribir como fracción. El número 10/3 es racional, porque ya está escrito como fracción. Igual tiene infinito después de la coma, pero hay una secuencia lógica, que es el periodo, lo que se repite. Los racionales tienen una expresión decimal finita o periódica. O sea, una parte que de la coma, después de la coma, es finito, o sea, se acaba, o es infinita, pero es periódica, o sea, hay algo que se repite. En el caso de los números irracionales, dice, tiene una expansión decimal infinita, o sea, después de la coma son infinitos, y no es periódica, no hay algo que se repite. Y aquí hay una actividad. Y vamos, queda el último minuto. Terminamos esta actividad y a ver si se comprendió. Ya, el número 2. Dígame el color primero. Lo dejan en el verde, en celeste, en ese como naranjo, o en ese que es como más amarillo. En amarillo. El O sea, como naranjo. rosado. En el amarillo. naranjo. El naranjo. Espere. La N, diga mejor la letra, porque ya, ¿en qué letra está? ¿La N, la Z, la Q o la I? El número 2. ¿Dónde está el 2? N. En la N. N, ya, muy bien, el 2 está en N. El -3, ¿en cuál está? Z. La Z. En Z, ya, ojo algo. Mire, las que están en N, a la vez están en Q, obviamente, también están en Z, ¿ya? Y están en R, porque las que están en N están en Z y están en Q. O sea, están todas en el mismo. El raíz de 3, ¿en cuál está? Los micrófonos ahí activando y silenciando. El raíz de 3. En el verde. En el verde. En el verde, porque es un número irracional, que es un número con decimales que no se puede escribir como fracción. Y el que ha dicho que no lo puede escribir como fracción, tiene que escribirlo de otra forma, con raíces o con algunos números que son con letras, como el número pi, el número e, el número phi. El 4/2, ¿en cuál va? El Q. El Q. En Q, porque está como fracción, ¿cierto? Pero también puede decir, 4 dividido en 2 me da 2, y el 2 está en N, que es lo mismo. Puede estar en N, en Z o en Q. Pertenece a todo eso, ¿ya?
La E, el número E, ¿dónde pertenece? N. El número E, ¿está en los naturales, sirve para contar? N. La N, Ya, mire, pensemos en el razonamiento. Creo que Si en yo verde. pienso que está el número E en la N, quiere decir que lo que... Diga nomás, ¿va a comentar algo más? Los que están en la N son los que sirven para contar, como el 0, 1, 2, 3, 4, 5, E, 6, 7. ¿Está la E entre medio de su número o no? ¿De los que son para contar? No. 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 Ya, entonces la E no está en los naturales, no es natural. ¿Dónde está el número E? entonces en el verde, En el verde, que es los irracionales. Son números con decimales infinitos que no se puede escribir como fracción. Entonces la E no está escrito ni como fracción, ¿ya? Por eso que es un número irracional. El que sigue, menos pi décimos, ¿dónde está? En el verde. ¿En el verde El dijo? Q. En el Q. En el Q. Ya, uno podría pensar que está en el Q porque está como escrito como fracción, ¿cierto? Pero hay un pequeño detalle acá. Los que están realmente en el Q, que se escribe como fracción, pero tiene una condición, que tanto el que esté arriba como el que esté abajo sean números enteros, o sea, estén en el Z. O sea, los que están en el Q son fracciones, pero que los números que están arriba y abajo vienen del Z, o sea, números positivos y negativos. Ya, el 10, en el caso de menos pi dividido en 10, el 10 sí está en los naturales, o está en Z. Pero el número pi estará en Z o no? Entonces pertenece al verde, al I. No. A los verdes, ¿eh? Porque ese número pi, ya que tiene infinito número después de la coma, si usted hace esa división, le va a quedar un resultado con infinito número después de la coma, ¿ya? Y eso va a pasar. Ya, el que sigue, 3,1416. En Verde. el I. Verde. Ya, mire, sí que yo pusiera 3,1416 y hartos puntitos, como que indicando, estos números siguen hasta el infinito, sin una secuencia lógica, estaría en el verde. Pero dice 3,1416, pero se acaba ahí, no hay nada más. Entonces es un número con decimales, finito, porque se acaba. Entonces no va a estar en el verde, porque esto se va a poder escribir como una fracción. Se va a poder escribir como fracción. ¿En cuál estaría entonces? En el celeste. En el Q en celeste. Sí. La respuesta es en el celeste, ¿ya? Si yo digo 3,14, está en el celeste. Si digo número pi, está en el verde. Ojo, 3,14 no es pi. 3,14 es un número racional. Y el pi es un número irracional. El pi es mucho más que 3,14. Me recuerde, a ver dónde pasó por ahí. No sé dónde se vio. A ver, el número pi, a ver, después de la coma tiene infinitos. Vamos a buscar acá. Ahí está. El número pi después de la coma tiene infinito. Mira, hay algunos de 3,14159,6 y no hay una secuencia lógica. Nunca se acaba. Ahí le ponen, no sé, unos tantos números, ¿cuántos eran? Unos 400 decimales, pero son muchísimos, son infinitos. Entonces, cuando hablo de 3,14 no es pi. 3,14 es una aproximación de pi. Una aproximación chiquitita de pi. ¿Ya? Porque, fíjense, infinitos números que son el decimal, solamente tomar dos. Dos con el infinito no hay comparación. Ya, y para terminar, el 9 cuartos, ¿de qué tipo es? Q. En Q, es conjunto Q, porque se puede escribir como fracción. Donde el 9 y el 4 son números enteros. Y ahí están las respuestas. Veamos acá. En los números Q está el 9 cuartos, 3,1416. Raíz de 3 está mal ahí dice raíz de 3. La persona que hizo esta diapositiva, que no fui yo, está mal. Ese raíz de 3 tiene que estar en el verde, porque es un número irracional, ¿ya? Acá en el Z, menos 3 sí, está en el Z, y el 2 y el 4 medio están en los naturales, porque 4 dividido en 2 son 2, ¿ya? Son números naturales. Y los irracionales
tenemos el número e, el menos pi raíz de 10 y la raíz de 3 que estaba al otro lado equivocada. Ya esa es una idea de los números, ¿ya? Ya vamos a dejarlo hasta aquí por mientras. Voy a ir con el otro curso. Espero, no sé si que les sirvió un poco de repasar los conjuntos numéricos para saberlos, para manejarlos bien y para después operar con ellos. Es fundamental reconocerlos también, para saber dónde está trabajando. Sí, profe, igual nos sirve repasar, ir reconociendo más. Correcto, importantísimo.